Bueno, muchas gracias. Soy María José Lubertino. En primer lugar, quisiera saber si el ministro o el secretario de Energía están escuchando la audiencia o la van a escuchar, y me gustaría también saber quiénes son los funcionarios que están presidiendo la audiencia. Les agradeceríamos mucho tener esta información. En segundo lugar, quiero decirles a título personal que muchos y muchas de nosotras tenemos expectativas de que este gobierno marque una diferencia con el gobierno anterior y que los reclamos que se planteen y las cuestiones que se planteen en estas audiencias sean tenidas en cuenta y no estemos ante audiencias que son un trámite formal y que simplemente escuchan, registran, pero después las decisiones ya están tomadas, como lo anuncian los medios de comunicación, como lo anuncian varios de los funcionarios que ya dan por descontado que los aumentos son los que ustedes dicen que van a hacer. Realmente queremos que sea diferente. Después de haber venido, y sabemos el esfuerzo que está haciendo este gobierno, enfrentando la pandemia, todas las cosas que están haciendo bien, ya las sabemos, pero también queremos que registren y que escuchen algunas de las cuestiones que son imprescindibles para la sociedad hoy. Por eso, porque queremos que les vaya bien, esperamos que escuchen lo que les vamos a decir y que modifiquen el esquema que están planteando de actualización. Que no sea simplemente que esto se está planteando porque es un mandato del Fondo Monetario Internacional para pagar una deuda ilegal e ilegítima que fue contraída por el gobierno anterior a sabiendas de la ilegalidad por parte del Fondo Monetario. Estoy hablando con el Ministerio de Economía, ustedes saben muy bien lo que les estoy diciendo. Entonces nos parece realmente fundamental que el pago de la deuda ilegal y legítima, que tendría que discutirse jurídicamente en los foros internacionales, no sea pagado injustamente por los salarios del pueblo, por la mayoría de la población, por las pymes, por los trabajadores. Ya tuvimos un ajuste brutal sobre nuestros salarios y esta audiencia tiene por objeto venir a defender nuestros intereses. Eh, yo estaba inscripta para la audiencia de ayer, lamentablemente no aparecí inscripta, me inscribí en las 3 audiencias, por eso también les pido que revisen el mecanismo de inscripción, porque aparecía en esta y en la de mañana, pero no en la de ayer, para la cual también me inscribí. Pero bueno, hablaremos del gas mañana, lo que tenía que decir ayer, y mañana hablaré del tema. Muchísimas organizaciones de la sociedad civil y varias nos hemos inscrito en esta audiencia. Firmamos una solicitada que salió en el diario ayer, que se titula que el bolsillo de las y los argentinos no soporta otro aumento de tarifas. Entonces, me gustaría que tomen conciencia que cada vez se inscribe menos gente en estas audiencias públicas porque en realidad descree, está perdiendo la confianza en los mecanismos de participación ciudadana porque no son tenidos en cuenta. Este gobierno tiene que hacer una diferencia con el gobierno anterior en relación a este tema. Nosotros expresamos nuestra preocupación y nuestro rechazo a la propuesta de quita de subsidios con el consecuente aumento de las tarifas de los servicios públicos, tanto de gas natural por redes como de energía eléctrica, que se están discutiendo en estas audiencias. Señalamos en primer lugar que para determinar el valor de las tarifas es preciso conocer y revisar a fondo cuáles son los costos de producción de gas y de generación de electricidad. Quitar los subsidios para realizar un aumento de tarifas sin analizar de forma minuciosa y con nosotras, las organizaciones de defensa del consumidor, sentados a la mesa, un aumento de tarifas sin analizar en forma minuciosa los costos reales de las empresas, implica consolidar una política que ha sido perjudicial para el pueblo argentino. Desde el inicio de la presidencia de Macri, él
aplicó los tristemente célebres tarifazos que consistieron en la dolarización de los precios del gas y de la electricidad, en aumentos exorbitantes de los segmentos de transporte y distribución, más la quita de subsidios estatales. Esto generó una fabulosa transferencia de recursos desde la ciudadanía y el aparato productivo hacia un pequeño puñado de empresas y hacia un pequeño núcleo de personas que se favorecen con este sistema. Y los costos. Y recordamos que ante esa pregunta, la respuesta ante la Cámara de Diputados en agosto del 2016, en el plenario de comisiones del entonces ministro Aranguren, fue: me resisto a contestar esa pregunta, cuando se le consultó por el costo de la producción del gas en Boca de Pozo. Esta política generó que las energéticas multiplicaran sus ingresos hasta por 20 en el período macrista, mientras el ingreso ciudadano se multiplicó apenas por 3. Todas esas ganancias se generaron mientras se producía un fenomenal deterioro en el poder adquisitivo de las familias, en el entramado productivo PYME y en los niveles de actividad económica en general. Y así seguimos hasta hoy, sin que el actual gobierno pueda determinar los costos de producción y de generación de gas y electricidad, necesarios para poder establecer una política eficiente de subsidios. Sin embargo, las empresas del sector continuaron teniendo grandes ganancias durante la pandemia del COVID que padecimos todo el pueblo y los sectores productivos. En este contexto llega el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde la cuestión de la energía es un capítulo central. En el Memorando de Políticas Económicas Financieras, el Estado argentino se compromete a una reducción significativa de subsidios, pero no se aborda la cuestión de los costos ni de las ganancias extraordinarias del sector. Simplemente se expone la necesidad de recortar subsidios sobre la población para que asumamos un mayor costo en nuestras tarifas. En conjunto, de las y los argentinos, hoy nos vemos obligados a pagar una enorme deuda al FMI, y ese endeudamiento con el fondo es el que utilizaron las principales empresas del sector energético para formar activos en el exterior, siendo el segundo sector de la economía en girar divisas fuera del país, de acuerdo al informe oficial que emitiera en el 2020 el Banco Central. Financiaron la fuga de capitales con el préstamo que hoy condiciona a la sociedad en su conjunto. Es necesario que un área fundamental para el desarrollo de la vida, como es el sector energético, no concentre sus ganadores en un pequeño puñado de compañías con millones de pobres con tarifas inaccesibles. Tampoco es su alternativa es una excesiva cuenta de subsidios estatales. Sea el Estado por subsidio o el ciudadano por tarifa, se paga por la energía un valor razonable con niveles de ganancias razonables. Y en el actual marco de restricciones externas, quienes más deben aportar es quienes están en mejores condiciones de absorber los impactos. Solo en este contexto se podrán equilibrar las cargas y poder compatibilizar el esfuerzo fiscal a través de los subsidios y el esfuerzo ciudadano con el pago de tarifas justas y razonables, donde las empresas del sector tengan ganancias igualmente justas y razonables y no las ganancias extraordinarias como las obtenidas durante los últimos años. Además, quiero decir que estamos siendo rehenes de un sistema. Hola. Sí, lo que pasa es que llegamos a los 8 minutos, María José, le pido que vaya cerrando. Cierro con esto. La alarma nomás. Cierro con esto. Nos preocupa que estamos siendo rehenes de un sistema de combustibles fósiles que tendríamos que estar abandonando. Me pongo a disposición, nos ponemos a disposición de la Secretaría de Energía. Queremos dialogar desde la sociedad civil en esa transición energética para salir de este sistema del cual somos rehenes, donde también terminamos pagando como una commodity lo que son nuestros bienes comunes y sobre los cuales también tenemos soberanía.